Diego Rey, de Arcadia Ingeniería. Diego, ahora sí, es tu turno, es tu momento, Diego. Un aplauso para Diego también, por favor. Delante, detrás y a continuar. Y dale despacio, no le des rápido. Si no, a las malas le dices pasa, Sí, pero y ya está. Buenos días. ¿Pones el vídeo, Jesús? Ah, tienes un vídeo. ¿Pones el PDF? Gracias. Buenos días a todos. Gracias a Ariosto, gracias a la organización, si no, no estaría aquí. Me consta el esfuerzo que han hecho para organizar este excelente congreso. Yo soy ingeniero de montes, he desarrollado una tecnología, nueva tecnología, la llamo los humedales naturalizados en flotación. Ahí han visto un ejemplo aplicado para las balsas de riego. Uno de los problemas que tenemos en las balsas de riego es la eutrofización o la acumulación de sólidos. Precisamente por eso el título que han puesto a mi ponencia hoy y que tengo que defender es ese: empleo de humedales para la lucha contra la eutrofización y los residuos sólidos. Este ecosistema que hemos diseñado tiene más aplicaciones. De hecho, lo empleamos para depurar aguas residuales, pero también sirve para naturalizar balsas. Para, digamos, iniciar esta exposición, voy a plantear una concepción, digamos, un poco filosófica, para que entendamos de dónde viene el concepto de naturaleza. Desde ese punto de vista, ya desde, digamos, los orígenes de la filosofía científica, con Tales de Mileto y su Physis, hasta la época de hoy, con el idealismo alemán, bueno, pues nos hemos planteado qué quiere decir eso de la naturaleza y cómo la debemos emplear para nuestro uso. Ha evolucionado mucho. En estos momentos estamos en una fase de comprensión de la naturaleza como mito. Eso no es del todo correcto y, de hecho, hoy en estos días los ponentes han hecho una exposición de comprensión de la naturaleza más como logo. Por eso yo estoy exponiendo del mito al logo, para comprender por qué esa evolución y cómo debemos de emplear en la naturaleza en dar soluciones prácticas para la solución de los problemas que tenemos. En este caso, tratar aguas o complementar el empleo eficaz de las balsas que construimos. En esta primera diapositiva podéis ver que efectivamente la ley que habla sobre humedales contempla que muchas de las infraestructuras de balsas que construís, que diseñáis, construís y mantenéis, se contemplan como, en definición, como humedales. Incluso las balsas que retienen residuos que tienen que ver con, digamos, contaminantes residuales u otro tipo de balsas de escombreras, se consideran humedales por la normativa. Por lo tanto, ahí digamos que hay una transición del mito a lo práctico. Por eso debemos de comprender por qué la naturaleza y sus aplicaciones tienen más de logos que de mito. Sin embargo, estamos cayendo en esta época un poco más al mito, ¿vale? Eso nos genera algunos problemas de funcionamiento conceptuales. Voy a pasar un poco rápido porque el tiempo que dispongo es digamos, corto. Entonces, todo lo que tiene que ver con la comprensión de cómo hemos llegado a razonar el por qué entender la naturaleza para su aplicación en este nuevo ecosistema, lo voy a pasar de largo, voy a ir a aplicaciones prácticas, ¿de acuerdo? Desde este punto de vista, cuando intentamos racionalizar la comprensión de lo que es la naturaleza, bien desde el punto de vista del mito o del logo, lógicamente tenemos que comprender que es una ciencia y la diferencia entre un mito y un avance en tecnología. Para conseguir avances en tecnología, en este caso concreto en el humedal naturalizado en flotación, primero hemos tenido que diseñar avances técnicos.
De ahí que tengamos patentes y sobre todo mucha propiedad intelectual que aún todavía no hemos publicado. En este caso concreto podéis ver que mediante el empleo de artefactos pues podemos poner plantas específicas que se encargan de introducir por diferencia de presión isostática oxígeno al agua, que al introducir oxígeno al agua y dar soporte a los microorganismos que están en esa columna de agua, pues generan un ecosistema que de forma natural nos permite esa naturalización del agua, para todos los usos que tiene, que no solo son estéticos, también son de lucha contra la contaminación. Ahí podéis ver, de hecho, en la fotografía de la derecha, pues cómo la planta de manera natural genera por diferencia de presión isostática, introduce ese oxígeno al agua. No sé si veis las microburbujas. Este es un poco el concepto de la tecnología que hemos desarrollado. En España, desde los años 60, cuando tuvimos las graves crisis sobre el cólera, la Administración optó por generar en todo el territorio, en algunas zonas con más intensidad, donde atacó más el cólera, filtros de gravas donde poder tratar las aguas residuales para verterlas en unas condiciones al medio que fueran menos problemáticas. Entonces, con el paso del tiempo y por ese momento de la historia de la ciencia en el que estamos hablando del mito de la ciencia, del mito de la naturaleza, ese concepto se extrapoló a mayor superficie, y entonces fue cuando se fue desarrollando el concepto de humedal y el concepto de filtros verdes. El concepto de humedal y el concepto de filtros verdes cambian en el uso de las especies, pero los dos tienen como fundamento el sostener esas especies vegetales sobre lechos de gravas arenas, en el caso de los humedales, o lechos de sustrato natural, como es en el caso de los filtros verdes, donde se produce madera a través de la producción de chopo, por ejemplo. ¿Cuál fue nuestro avance en la comprensión de todos estos procesos? Pues ahí está un poco explicado. Si nosotros cogemos la sección de un humedal en el que las plantas se soportan sobre el terreno, ¿por qué? Porque esos humedales, cuando vertemos sobre ellos aguas con carga, aguas con sólidos, se colmatan rápidamente, con lo cual la practicidad de su uso es mínima. Los problemas de colmatación, de asepticidad, de olores, de mosquitos surgen desde el principio, porque la colmatación del humedal no es proporcional, ¿de acuerdo? Si nosotros cogemos esa sustancia, esos materiales que rellenan el humedal y los quitamos, lo que generamos es una columna de agua libre. Pero claro, la pregunta inmediata que viene a continuación es, ¿y esa columna de agua libre cómo permite que un sistema vegetal se soporte encima de manera estable? Porque las plantas tienden a tumbarse y a ahogarse, con lo cual no estaríamos consiguiendo que la parte vegetal hiciera su función remediadora. Nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una técnica que permite este avance tecnológico, de manera que ese nuevo ecosistema que se conforma, como veis en la imagen de abajo, lo que propicia es a que sin que se colmate esa laguna, se puedan estar acumulando los sólidos por procesos de decantación, digiriendo mediante procesos anaerobios y de manera natural, pegándose a la superficie del reactor óxico flotante, que actúa de manera natural, quemando esa materia orgánica, quemando esos sólidos y cogiendo esa contaminación y transformándola, naturalizando el agua. O sea, y aquí rompo, un mito. Las plantas no depuran porque se nutran de los nutrientes que tienen el agua residual. Esa no es su principal función. Las plantas depuran porque son soporte de microorganismos que depuran y transfieren oxígeno al agua de manera natural gracias a estar puestas en flotación. Entonces, el concepto de ecosistema que veníamos heredando desde mediados del siglo XX, en el que los humedales se soportaban sobre gravas y arenas, cambia totalmente. Por lo tanto, también cambia la fisiología de las plantas, cambia su estructura
y cambia las aplicaciones que podemos dar. Las grandes ventajas son que no solo naturalizamos las balsas, que es algo importante, podemos emplear y empleamos incluso plantas que florecen encima del agua, generan jardines flotantes. No solo naturalizamos el agua, sino que podemos remediarla, aplicando soluciones basadas en la naturaleza, lo que nosotros denominamos biomímesis. Esa es la tecnología natural. Emplear la naturaleza no como un mito, sino comprendiendo su estructura, comprendiendo su esencia, su funcionamiento y dándoles aplicaciones. Por supuesto, todo el concepto, digamos, de desarrollo, que no es un desarrollo, digamos, cambio de paradigma, como se plantea la conferencia, la diferencia entre un cambio de paradigma y un avance tecnológico, nosotros la concebimos desde el punto de vista que, gracias a que hemos aplicado técnicas, gracias a que hemos comprendido en qué consiste este nuevo ecosistema, sí que estamos generando un avance en tecnología, una nueva tecnología, pero en sí no es un cambio de paradigma. El cambio de paradigma nos lo produjo el siguiente proceso. Lo voy a explicar desde nuestra experiencia. Cuando nosotros empezamos a poner en flotación plantas sobre aguas contaminadas, ¿qué es lo que observamos? Pues lo que observábamos era que el agua se depuraba, el agua se cristalizaba y la materia sólida desaparecía. Y eso no nos lo podía explicar la ciencia convencional que habíamos sacado de la universidad. La ciencia convencional nos decía que las plantas depuraban porque se nutrían del nitrato, del fosfato, etcétera. Pero nosotros estábamos observando que se producían otros fenómenos distintos que nadie nos había sabido explicar. Entonces tuvimos que acudir a precisamente lo que llamamos concepto de paradigma, a lo que yo llamo sí cambio de paradigma en este caso, no avance tecnológico, que también se ha producido. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la ciencia, ya desde Aristóteles, que estudiaba la ciencia con el concepto de causas finales, Tomás de Aquino, que hacía lo mismo desde un punto de vista más teológico, llegó un momento, más o menos en la época de la Ilustración, en la que Thomas Bacon empezó a concebir la ciencia desde otro punto de vista, no desde las causas finales, sino el de la inducción. El de vamos a analizar lo que tenemos delante, vamos a medir, vamos a dividir y vamos a intentar sacar conclusiones generales. Todo ese avance a lo largo de los siglos, posteriormente, pues Descartes, que se puso a medir, o Galileo, que se puso a experimentar, o incluso Newton, que sacó las relaciones, pues generaron un avance que es donde estamos hoy. Pero por defecto tendemos a pensar mediante ese razonamiento, que es el inductivo. Entonces nosotros estábamos viendo que algo delante de nuestros ojos estaba aconteciendo y que por procedimiento inductivo no podíamos explicar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos dijo Popper sobre el falsacionismo científico? Que si hay algo, una hipótesis que no se cumple, tenemos que desechar esa teoría. Vamos a pensar de otra manera. ¿Por qué no volvemos a racionalizar lo que estamos viendo desde el punto de vista de las causas finales? ¿Cuál es la causa final de un ecosistema? ¿Cuál es la causa final de los elementos vegetales que lo componen? Ahí fue cuando empezamos a comprender, pues, qué es lo que estaba pasando, porque nos dimos cuenta que los ecosistemas tenían una función en la naturaleza y las plantas que los componían tenían una función. Comprendiendo esa función, comprendíamos los procesos particulares que estaban aconteciendo. Y luego, mediante la inducción, cerrábamos el ciclo del razonamiento y nos daba válido, porque estábamos viendo que ahora sí que comprendíamos lo que estaba pasando, por qué se cristalizaba el agua y por qué los sólidos desaparecían. Estos simplemente son fotos de ejemplos. Un reactor en una edad de 60.000 habitantes. Esto es una experiencia en Perú, andando por un ecosistema conformado que después de un año andas por encima del agua sin hundirte. Es un ecosistema muy potente.
Bueno, en estas diapositivas intento explicar simplemente la relación que tiene desde el punto de vista de las analogías entre lo sostenible y lo no sostenible. No las voy a pasar rápidamente por si alguien quiere luego hacer preguntas. Todas las experiencias y relaciones que hemos hecho representadas en esta matriz. Este diagrama, que bueno, pues forma parte de la propiedad intelectual para comprender precisamente ese razonamiento que he explicado de cambio de paradigma. Y luego estos son sencillos ejemplos en poblaciones pequeñas, poblaciones medianas, poblaciones más grandes, instalaciones bastante grandes. Esta concretamente la diseñé en Haití. O instalaciones convencionales en las que, entrando con esta tecnología, podemos ayudar a hacerlas más sostenibles. Es importante porque esta tecnología implementada en instalaciones ya en funcionamiento permite disminuir los costes de mantenimiento, tanto en gasto eléctrico como en obsolescencia de equipos electromecánicos, como en todo lo que tiene que ver con gestión del residuo, que es uno de los problemas que hoy va a abaratar, que hoy van a encarecer la gestión de todo lo relacionado con el residuo del tipo que sea. El residuo hoy se va a pagar cada vez más por ello, porque hay que gestionarlo de una manera que no genere un problema ambiental. Entonces, bueno, termino. Ahí es donde, digamos, llegamos al concepto de cambio de paradigma que intento explicar. Buscamos cuáles son las causas finales, cuál es la misión del ecosistema en la naturaleza, cuál es la misión de los elementos que lo conforman, de manera que cuando nosotros nos enfrentamos al diseño de una solución o a la mejora de una existente, aplicando esos conceptos y conociendo ya de manera pormenorizada los elementos que conforman el diseño global, pues damos la solución. En ese sentido, simplemente, como he visto que han sido las ponencias, pues ahondar en que en nuestros diseños, en nuestros controles y en nuestros mantenimientos tendamos al razonamiento del logos y no del mito, ¿de acuerdo? Creo que nos irá mejor. Se van a hacer muchos lagunajes con lagunas soportadas en humedales sobre rabas y arenas y no van a ser sostenibles. Gracias. Muchas gracias.